Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Se ha listado los partidos pequeños de características. Mi compañero Martín Saúl Ceniceros trabajó esta información que tiene que ver con las reacciones que produjo aquí en la clase política de Acción Nacional la severa acusación de la señora Margarita Zavala. Vamos con este material. Sobre la supuesta reunión que supuestamente dicen que tuve con el señor Guzmán en Los Mochis o no sé dónde. Eso es totalmente falso, como ya les comenté. Luego de la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán en Los Mochis y la entrevista del actor Champagne y la actriz Kay del Castillo, también resultó involucrada la diputada local por el PAN de Sinaloa, Lucero Sánchez López, quien anteriormente ya había negado tener relación con el líder del cártel de Sinaloa. No lo conozco, lo he visto como ustedes en los medios de comunicación, lo he visto en la tele como ustedes lo han visto. Luego de confirmar la PGR que la diputada del PAN en Sinaloa se reunió el 31 de diciembre con el Chapo Guzmán, Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial de Acción Nacional, indicó que el partido debe pedir perdón a la ciudadanía por la postulación de la diputada Lucero Sánchez y se refirió a los protocolos de seguridad para evitar que la gente del crimen organizado sean postulados como candidatos. Sobre este tema, el dirigente estatal de Acción Nacional en Durango, Juan Quiñones, sostuvo que los aspirantes pasan por diversos filtros. Estamos conscientes que hay determinadas regiones complicadas en el estado, sobre todo la zona de las Quebradas. Es difícil que alguien no conozca a determinados actores de la delincuencia, pero o inclusive que tengan hasta parentescos, pero es muy difícil también pues decir que están involucrados o no con ellos, ¿sí? Yo creo que aquí el beneficio de la duda pues la tendremos que cubrir siendo ahora sí más exhaustivos en la revisión para cada uno de los actores. Para algunos políticos, el crimen organizado ya alcanzó a todos los partidos, que según ellos ponen filtros para detectar a las personas relacionadas con grupos del narcotráfico. Sin embargo, la duda es quién establecerá los filtros de las candidaturas independientes para evitar que se postule o sea apoyado un personaje vinculado con la delincuencia organizada. Informó para Análisis Político Martín Saúl Ceniceros. Se ha listado los partidos pequeños de características. Justo en estos momentos donde están los procesos de elección de los candidatos al gobierno del estado, pero también a las presidencias y diputaciones locales en las 3 entidades federativas donde va a haber jornadas electorales durante el 16, está la discusión de cómo blindar a los partidos para evitar que se cuelen, que se infiltren candidatos que tengan vínculos con el narcotráfico, para evitar lo que sucedió en Sinaloa con Lucero Sánchez. Escenarios complejos, licenciado. Yo lo que veo es, sobre todo, el peligro más latente es en los partidos pequeños, e incluyo ahí ahorita Acción Nacional por la ausencia de cuadros que hay. Esa ausencia de cuadros te hace buscar y captar perfiles políticos que vayan cayendo de decisiones del PRI, sobre todo, o de otros partidos. El hecho es que no hay un proceso formal tampoco para crear estas candidaturas, y mucho menos se ha vislumbrado en el pasado muy reciente el trabajo partidista para crear esos cuadros. Recordemos que todo esto, estas alianzas el principal objetivo son antipriistas, y es el lema que ellos están aduciendo es que un cambio. ¿Para qué? Todavía no nos queda claro pues en ninguna plaza en la que yo he visto este perfil de elecciones, en donde incluso van por coaliciones. No he visto un cambio para qué, en qué sentido, bajo qué criterios, ¿no? Entonces todavía ni siquiera están definidos, y es por la ausencia de cuadros y por la necesidad imperante de tratar de competir a como sea, ¿no? Fernando, en el último tramo
de la administración de Ismael Hernández de Heras, hubo lamentablemente en varios municipios, particularmente de la región serrana, de la región norte de nuestra entidad federativa, alcaldes y candidatos que fueron ejecutados en esta etapa negra de la historia de Durango, cuando en la parte final del mandato de Ismael el narcotráfico se desató aquí en Durango. Fueron episodios realmente muy violentos que se vivieron, que fueron finalmente el resultado de dos cosas, que me parece que en la mayor parte de ellos sí había elementos que de presumir que tenían vínculos con el narcotráfico, y la otra que podemos observar es que al entrar esa estrategia de guerra contra el narcotráfico, una estrategia que rompió equilibrios entre esa actividad que finalmente se administraba por grupos de poder, los grupos delictivos empezaron a cobrar lealtades y fue el resultado una fragmentación de esa situación. Pero la verdad es que no deberíamos de ser tan duros en afirmar que efectivamente había nexos, porque había muchos alcaldes. Bueno, está plenamente identificado que tenía nexos. Sí, pero había 2, 3 alcaldes que también fueron ejecutados, no solo en Durango, sino en varios estados, que fueron ejecutados por no obedecer, por oponerse a una actividad o por no recibir canonjías de grupos. Esto tiene que ver con la territorialidad de la geografía. Acuérdate que sí hay una fragmentación y hubo una lucha durísima sobre todo, y tenemos la pasada, digamos, natural hacia el norte, ya sea hacia El Paso o hacia el Pacífico, hacia el Atlántico, ¿no? El informe Strafon, que Strafon es una consultora sobre seguridad nacional de los Estados Unidos, aseveraba justamente lo que tú estás diciendo, Leo. Lo que decía es que al romperse los equilibrios, se rompen los acuerdos, y entonces esos grupos de poder entran en pugna y ellos no entienden de matemáticas ni de cortesías. Van al tema de la violencia. Sí, el tema de la violencia, y fue el resultado de una mala estrategia. Lo que pasa es que la línea la marcó el gobierno en ese sentido, o sea, hay que decirlo. Esa estrategia arrancó descabezando los cárteles, generando violencia, y la respuesta de ellos fue también violenta. Lo extraño, lo que decían, por ejemplo, las personas que declaraban cuando habían sido detenidas, es que lo que ellos peleaban es que solo el gobierno federal atacaba o asestaba golpes a ellos, no al grupo de Joaquín El Chapo Guzmán. Recordemos que el gobierno federal de Felipe Calderón nunca pudo detener al Chapo Guzmán. Claro. Detenía a 2, 3 personas de bajo nivel, pero en este gobierno, con todos sus detalles, ha detenido en 2 ocasiones a Joaquín El Chapo Guzmán. Pero ¿cómo evitar que en este próximo proceso electoral haya estos vínculos? A mí me parece que va a ser muy complicado evitarlo. A mí me parece, y lo digo dándole el mismo tratamiento al análisis de la legalización de las drogas, la delincuencia, el consumo de drogas no se va a combatir con una sola ley. Se va a combatir con valores, dedicándole todo el dinero que se pueda a la educación, ¿sí?, y al desarrollo social. A mí lo que me parece es que sí hay un vacío ahí en los partidos, insisto, mi tesis en ese sentido es que el afán, yo donde veo menos peligro es en estructuras partidistas o gobiernos que han ido generando estos cuadros políticos. El riesgo lo veo en los partidos pequeños, por el afán, insisto, de buscar candidatos al precio que sea o de la manera que fuera posible. El riesgo ahí y es en la capacidad de las autoridades para también obligar a los partidos a que transparenten los procesos de elección y que se reglamenten en cada partido. O sea, para mí sería la forma de un mecanismo para controlar, porque veo casi imposible que se erradique por esa coyuntura, insisto, pero sí que existe un mecanismo legal que obligue a los partidos a que las postulaciones
cubran un cierto perfil. A mí me parece que la misma competencia electoral es otro elemento que va a limitar, ¿sí?, los asuntos de la transparencia, va a limitar mucho, o que al menos los políticos piensen dos veces si llegan a tener algún compromiso con la delincuencia organizada. Muy bien, sería sumamente riesgoso. Bien, me indican que vamos a nuestro siguiente corte comercial. Cuando regresemos vamos a dedicar este segmento al tema de las frustradas coaliciones electorales en los estados de Tlaxcala y Puebla entre PAN y PRD. La información que tú necesitas está aquí. www.análisispolitico.com. Visítanos. En un momento, continuamos.